estimados amigos de Latin Juris, un gusto estar con ustedes nuevamente en esta plataforma. Estamos ya transmitiendo en vivo desde la República del Salvador, de Latin Juris, esta plataforma virtual académica que nos ha unido a Latinoamérica y al mundo, del cual me siento muy orgulloso de formar parte ya en varios cursos de capacitación. Y qué mejor momento para celebrar con broche de oro, ¿no?, estos 3 años de arduo trabajo, y con la única característica de lo que nos une a todos los profesores y cursantes. Muy bien, creo que hubo una pequeña interrupción, pero ya estamos al aire nuevamente. Decía, un gusto con ustedes, y que de mejor manera pues celebrar estos 3 años con este Congreso Internacional de Justicia Penal y Penitenciaria, ¿no? Y en ese sentido quiero compartir con ustedes, hablar acerca de unas reflexiones de la justicia penal en El Salvador. Quiero saludar también a los amigos que hasta este momento están conectados. Juan Carlos López, buenas noches desde Cuenca, Ecuador. Creo que la señal se nos fue por un momento, pero ya está nuevamente conectada. Por favor, solo confírmenme para continuar con mi trayectoria. Lo está bien, muy bien. Si ya hay buena señal y audio, pues vamos a continuar. Muy bien. Saludos, Cristian Núñez desde Quito. Solo por favor me confirman si la señal está en perfectas condiciones y el audio para continuar con esta transmisión. Muy bien. Decía, vamos a hacer unas reflexiones sobre la justicia penal en El Salvador, ¿no? En un primer momento quiero establecer cuál fue la transición que tuvimos en El Salvador desde 1998 hasta la fecha, ¿no? Desde 1998, el 20 de abril de 1998, nuestro país nace con un nuevo sistema penal en El Salvador, y un nuevo sistema procesal penal, ¿no? Veníamos de un sistema inquisitivo y pasamos a un sistema acusatorio adversativo, ¿no? En ese sentido, pues entra una nueva fase del sistema penal acusatorio, lo cual pues trae algunas características importantes y con mucha incidencia en nuestro país, y desde luego para todos los países latinoamericanos que hoy por hoy trabajan con un sistema penal acusatorio adversativo. Antes del 20 de abril de 1998 quiero hacer una breve remembranza histórica para que podamos entrar en contexto y luego hacer unas reflexiones tanto positivas como negativas de este sistema penal acusatorio. Antes del 20 de abril de 1998 nuestro país se desarrollaba con un sistema procesal penal inquisitorio, es decir, un sistema en su mayoría sistema donde únicamente existía una acción penal, no había diversidad de acciones, no teníamos tribunales colegiados, no teníamos juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena como lo hay ahora, y carecíamos únicamente carecíamos de una serie de procedimientos especiales que hoy por hoy la misma sociedad y la misma investigación del delito, la misma forma de administrar justicia los demanda. Este proceso lógicamente se da a consecuencia de una transición, de una justicia transicional que teníamos después de haber firmado los acuerdos de paz en 1992. ¿Y por qué traigo a cuenta este ejemplo? ¿No? Porque hay países o sociedades donde definitivamente van a tener que ver su sistema procesal penal perjudicado o beneficiado, si se quiere llamar así también, por las nuevas tendencias que traen las sociedades post-conflicto, ¿no? En ese sentido, desde 1992, que se firman los acuerdos de paz en El Salvador, se crea una reforma constitucional para la nueva administración de justicia, se crean el Consejo Nacional de la Judicatura y se crean algunas entidades, también la Escuela de Capacitación Judicial, y se empieza a hacer un ordenamiento de todo este sistema jurídico penal que teníamos, ¿no? Una de las reformas o de los ingredientes importantes que trajo consigo el sistema penal acusatorio fue delegar exclusivamente la investigación del delito
al Ministerio Público Fiscal, es decir, a la Fiscalía General de la República. Pueden notarse en qué condiciones se administraba justicia en El Salvador en aquel momento, ¿no? Teníamos una participación de un juez muy activo, en ese caso, un juez que algunos lo consideraban juez y parte a la vez, porque investigaba y también tomaba una decisión sobre la base de las investigaciones que se hacían, ¿no? Un proceso en un 90% escrito que no daba más criterio para poder emitir una resolución más de lo que las actas o las resoluciones establecían en ese momento. Y es así como el 20 de abril de 1998 iniciamos con este nuevo sistema procesal penal, que si bien es cierto, después de 25 o 28 años de tener en vigencia este sistema, pues modestamente lo decimos, tenemos situaciones o circunstancias que son necesarias que vayan de la mano junto con los sistemas penales, procesales y los sistemas penitenciarios, ¿no? Haciendo un breve resumen para comprender y para que todos los colegas latinoamericanos podamos ir haciendo, si usted quiere, una comparación con nuestros respectivos sistemas procesales penales. En El Salvador, el sistema procesal penal, en un sentido claro, normal, se entiende con tres fases, ¿no? La primera fase, que son primeras diligencias iniciales de investigación; la segunda fase, que es la etapa instructora o fase investigativa; y la tercera, que es la etapa de juicio o vista pública, ¿no? En la primera la conocen los jueces de paz, la segunda los jueces de instrucción y la tercera el tribunal colegiado o los jueces de sentencia. La mayoría de las vistas públicas en El Salvador hoy por hoy se conocen a través de tribunal colegiado, ¿no? Ya todos conocemos este término, o jueces letrados en derecho, jueces que lógicamente van a emitir una resolución más técnica y donde la decisión o el número de votos para la decisión no precisamente va a ser con una decisión completa de los tres jueces. Basta con la mayoría para que se pueda tomar una de las decisiones en cualquier vía, o declarar responsable penalmente a una persona o declararla absuelto. Esto trajo un cambio sustancial en la administración de justicia penal y procesal penal en nuestro país, ¿no? En el sentido de que antes de esta fecha la mayoría de delitos, o por no decir todos, se conocían vista pública a través del tribunal del jurado, y ya son algunas deficiencias o algunas carencias que puede tener los sistemas procesales penales, cuando en la vista pública quienes tienen que decidir sobre la situación jurídica de los imputados es el tribunal del jurado, ¿no? Aquel que resuelve a través de su íntima convicción, aquel que resuelve en base a un sistema de mayoría de votos y resuelve en base a su conciencia, bajo ningún concepto en criterios técnicos jurídicos y mucho menos pues criterios valorativos sobre la sana crítica o el enlace entre los hechos y el derecho, como se hace con un juez técnico. En ese sentido pues llegamos a este estado, y hoy por hoy yo quiero hacer reflexiones respecto a cuáles han sido los beneficios, por ejemplo, de estos sistemas procesales, así como también algunos retos que se deben tener. Definitivamente, una de las primeras razones para que los sistemas procesales penales y penitenciarios tengan éxito en Latinoamérica es que estos vayan enlazados definitivamente con políticas de seguridad pública o programas de seguridad pública. No podemos entender o no podemos establecer una normativa jurídico penal y procesal penal divorciada de los planes de seguridad pública. Los planes de seguridad pública te reflejan cuál es la política del Estado para perseguir el delito, para investigar el delito, para hacer más operativo el sistema judicial. Entonces, si no hay una armonía entre un plan de seguridad pública y la ley procesal penal, la ley penal y el sistema penitenciario, pues hay una debilidad en los sistemas penales, ¿no? A veces los problemas que achacan a nuestras sociedades no precisamente se resuelven con leyes, ¿no? Es una idea que ya muchos la manejamos, muchos la hemos discutido, pero un enlace primordial es
que el sistema procesal penal debe estar vinculado a los programas de seguridad pública. ¿Cómo entonces puede ser un programa de seguridad pública? ¿Qué elementos debe tener un programa de seguridad pública? En un primer orden, un programa de seguridad pública, para que vaya enlazado con una política de seguridad pública, y esto es aplicable en cualquier país de Latinoamérica y si usted quiere en cualquier país del mundo, la política de seguridad pública debe ser sectorizada. Vos no podés tener un sistema procesal penal cuando no hay un enlace, una coordinación con una política de seguridad pública. Y si la política es sectorizada, me estoy refiriendo a que las medidas que se van a aplicar en una determinada sector de la sociedad, lógicamente no pueden ser las mismas que se van a aplicar donde hay sociedades, por ejemplo, más educadas, sociedades más preparadas, de un nivel económico mayor, etcétera. No quiero decir entonces con esto también que los delitos se cometen allá en las comunidades rurales o en las comunidades marginales. Esa sería una falacia decir eso. No, eso no puede ser. No podemos pensar de que la comisión de delitos mayor o que la propagación o el de delitos está en las capas más bajas de la sociedad, de ninguna manera. Pero en ese sentido, cuando yo digo la política debe ser sectorizada, a lo que me estoy refiriendo es que, por ejemplo, los programas de prevención del delito o los programas de represión del delito, porque las políticas de seguridad pública también deben de tener programas de represión del delito enlazadas con los sistemas penales y procesales penales, no las puedes aplicar en toda la sociedad. Vos podés aplicar, por ejemplo, una política de prevención del delito donde no se comete mayor delito. No podés ir a aplicar una política de prevención del delito en un barrio, en una colonia donde cada día hay 3 homicidios, donde cada día hay 10 robos, secuestros. En esas sociedades, en ese sector de la sociedad no aplica una política preventiva. Tenés que aplicar necesariamente una política de represiva del delito. Y esto va enlazado con los sistemas penales, va enlazado con el actuar de la policía, va enlazado también con la profesionalización de los entes fiscales y con los defensores encargados de administrar justicia en estas áreas. Otro de los elementos que tiene que ser es que las políticas de seguridad pública también en coordinación con los sistemas penales deben de ser de conocimiento público. No es posible que la sociedad o buena parte de la sociedad no conozca los elementos o que comprende una política de seguridad pública. A lo que me refiero es que comúnmente en los diferentes estados, porque he estado pendiente de mis antecesores en sus ponencias, y cuando hablan de la relación del derecho penal con los derechos humanos y otros temas del derecho penal del enemigo, y pensamos que el delito únicamente se va a perseguir o se puede perseguir con la aplicación de normativa seria, la aplicación de normativa fuerte, normativa jurídica. Desde luego que no es esa la solución, ¿no? Hay que establecer también un enlace con aquellas políticas que, si bien es cierto, no van a llevar solo aspectos represivos ni preventivos, sino que aspectos de apoyo y de educación a la sociedad. Y por eso decía que la política debe de ser conocida, debe ser de conocimiento público, ¿no? Un tercer elemento que va de la mano con los sistemas penales es que deben de establecerse programas de salud pública también. Nuestras sociedades están enfermas, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de homicidios, de secuestros, de violaciones, de delitos relativos a la libertad sexual, de criminalidad organizada, trata de personas, de narcotráfico, etcétera, está enferma, ¿no? Y eso requiere una atención especial para, desde luego, pues evitar la comisión de delitos, para recuperar ese tejido de la sociedad que en un momento determinado está propenso a seguir cometiendo delitos. Entonces, si queremos hablar de sistemas penales y procesales penales efectivos, necesariamente tenemos que enlazarlo con los programas, los planes de seguridad pública, ¿no?
que pueda haber en una sociedad. Otro segundo elemento es que hoy por hoy, ante la intensa diversificación de problemas sociales, es necesario también diversificar la justicia penal. Hay que diversificar la justicia penal. En muchas sociedades ya lo hemos empezado a hacer, ¿no? Pero es necesario, por ejemplo, atender o dar un tratamiento especial a la criminalidad organizada, al tema de la corrupción que hablaba ayer mi colega mexicano. También hay que darle un tratamiento especial al tema del narcotráfico, al tema de la migración, al tema del medio ambiente vinculado a las áreas penales. En ese sentido, pues es necesario, por ejemplo, en El Salvador, una de las reflexiones que podemos hacer y de los aspectos positivos también que se pueden obtener es que hemos tratado de diversificar la justicia penal en estas áreas. Por ejemplo, tenemos tribunales especializados únicamente que conocen de delitos relativos a la criminalidad organizada, delitos que se cometen bajo esa modalidad o bajo la modalidad de ser perteneciente a las famosas o a las denominadas maras o pandillas, ¿no? Ese es un tratamiento, una diversificación especial que debe darse en la justicia penal. Nuestros jueces, en el caso de El Salvador, nuestros jueces de paz, nuestros jueces de instrucción, nuestros jueces de sentencia, llegó el momento en que no podemos cargarlos con una cantidad de delitos que tienen a veces estructuras típicas complejas, que requieren de procesos de investigación complejos y por esa misma razón no llegan a fundamentarse o a sustentarse correctamente a las audiencias. Entonces es necesaria la diversificación. Hay que diversificar también en los delitos relativos a las drogas, en el tema de la corrupción, también, que es un tema galopante, un tema muy complejo para tratarlo. Tenemos que generar la creación de tribunales penales especiales para procesar delitos exclusivos de corrupción. El tema del medio ambiente, que desde luego ya hay temáticas hay tribunales que siguen, procesan delitos relacionados a este tema, pero debemos integrarlo, debemos profesionalizarlo cada día más, y a eso me refiero cuando hablamos de la diversificación de la justicia penal en diferentes áreas. Otro de los aportes importantes o de las modificaciones importantes que se establecieron en El Salvador hace ya un par de años es descongestionar, digamos, a las otras instancias del proceso penal, por ejemplo, la etapa instructora y la etapa de sentencia, descongestionarla con cierto tipo de delitos y bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Es a lo que conocemos como el famoso juicio sumario en El Salvador. El juicio sumario en El Salvador, en materia penal y procesal penal, lo que indica es que el juez de paz, es decir, el juez de la primera instancia, es el que va a conocer de las tres etapas del proceso penal. Por supuesto, para ciertos delitos, por ejemplo, delito de robo y robo agravado, hurto y hurto agravado, conducción temeraria de vehículos en motor, portación ilegal o irresponsable de arma de fuego y, por ejemplo, el delito de posesión y tenencia de droga cuando la incautación es menor a 2 gramos, por ejemplo. Antes, todos esos delitos, y cuando la persona, cuando quien comete esos delitos es una persona y es capturada en flagrancia. Si concurren estos requisitos, pues nuestro legislador consideró a bien establecer el juicio sumario para que el juez de paz, es decir, el juez de las primeras diligencias, conozca de este proceso en las tres etapas, ¿no? Desde luego se alarga la investigación, pero la exposición de motivos en aquel momento, cuando se creó esto, ya por el año 2008-2009, ¿sí? 10 años posteriores o 11 años posteriores a la entrada en vigencia de este sistema penal acusatorio, fue precisamente evacuar o descongestionar a los demás tribunales, evitando la mora procesal, ¿no? Ante el galopante ascenso de la delincuencia en nuestro país o el cometimiento de diversos delitos, ¿no? Por eso yo recalco, las políticas de los planes de prevención o las políticas de seguridad pública deben ir de la mano de la justicia penal y de la justicia procesal penal.
Entonces en aquel momento se establece este juicio sumario y se alarga, y estos delitos pues con un plazo ampliado pueden conocerse en las 3 etapas por lo menos en un mes, 10, 12 días, con el objetivo también de darle cumplimiento a uno de nuestros principios constitucionales de pronta y cumplida justicia, ¿no?, a las víctimas, y que los procesos tuvieran mayor celeridad. Entonces, esta fue una transformación, un aporte muy valioso, diría yo, a la justicia penal salvadoreña, que a lo mejor se puede estar aplicando en otros sistemas procesales de Latinoamérica, y si no se está aplicando, pues he aquí un ejemplo de cómo se pueden manejar estas nuevas tendencias, esta nueva diversificación de los sistemas penales y procesales penales. Otro elemento que tiene que ver con, diríamos, con la asertividad, con la eficacia del proceso penal en nuestros países de Latinoamérica es mejorar las místicas de trabajo de los operadores de justicia. Cuando hablo de los operadores de justicia me refiero a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los querellantes, a la policía, a los peritos de medicina legal y a todos los organismos auxiliares que puedan contribuir con la administración de justicia. Hoy por hoy, ante los fenómenos sociales y que son conocidos en el ámbito penal, no podemos tener una mente estrictamente positivista. Tenemos que ser juzgadores, tenemos que ser abogados, litigantes, fiscales, defensores con una mente holística, con una mente integral, con una mente donde podamos trascender nuestros argumentos, no trascender nuestros argumentos de nuestro código penal, nuestro código procesal penal y de nuestra constitución también. Tenemos que trascender a nivel internacional. Yo me pregunto, por ejemplo, en materia penal y procesal penal, ¿cuántos hemos leído las líneas jurisprudenciales, por ejemplo, que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre materias de derecho penal y procesal penal? Por ejemplo, un tema muy discutido en la mayoría de países latinoamericanos son los hacinamientos carcelarios, y los hacinamientos a veces en personas que están privadas de libertad con detención provisional. Y cuestionamos y discutimos las condiciones en las que pueden estar estas personas, independientemente del delito que hayan cometido, pero hay una presunción de inocencia que todavía subsiste y hay un derecho de defensa que todavía les asiste a ellos mientras no hayan sido oídos y vencidos en juicio. Pero me pregunto, ¿cuántos de los juzgadores, cuántos de los operadores de justicia, cuántos de los fiscales, de los defensores actuamos con un criterio jurisprudencial a este nivel? Respeto mucho el aporte que nos dio el maestro Hans Kelsen sobre la estructura de la norma jurídica, que ha sido el referente con el que todos hemos sido educados, creo yo, pero es necesario que hoy por hoy, ante las nuevas tendencias, saltemos, demos ese paso de la provincia del conocimiento y entremos a internacionalizarnos, a conocer más jurisprudencia, a debatir y argumentar dentro de las audiencias, a emitir una resolución integral sobre eso. No basta hablar solamente de nuestra constitución, de nuestras leyes secundarias, es necesario entrar en un sistema dialógico internacional de la norma, ¿no? Entonces, esa mística de trabajo y esa preparación de los operadores de justicia, de la cual muchos a veces carecemos de cultura jurídica, es lo que hace falta también para que nuestros sistemas penales puedan ser más eficaces, más eficientes en la administración de justicia. Por otro lado, si bien es cierto, pues no todo es color de rosa, como decimos, y siempre hay problemas dentro de los sistemas penales. Y por ejemplo, cuando hablamos de la falta de confiabilidad de la ciudadanía en las instituciones que administran justicia penal, cuando hablamos de la falta de acceso a la justicia, ¿cómo se puede materializar, cómo podemos fortalecer un sistema procesal penal cuando hay falta de acceso a la justicia? Y no me estoy refiriendo a que la gente, a que el ciudadano común, corriente, a que la víctima no pueda llegar a un tribunal y accesar a un proceso judicial. No me refiero a eso, me refiero
a la obstaculización que muchas veces viene del mismo sistema judicial, de la misma Fiscalía General de la República, cuando no te deja avanzar en un proceso penal. Esa violación al derecho de acceso a la justicia, que estoy seguro que está consagrado como un derecho fundamental en buena parte, por no decir en todas las constituciones latinoamericanas, muchas veces es violada desde el mismo Estado. ¿Qué es lo que han hecho las sociedades? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, El Salvador para ir erradicando este flagelo que por años también ha venido dañando la administración de justicia penal? Hay un aspecto muy importante: la instauración de leyes de acceso a la información pública. La instauración de las leyes de acceso a la información pública y leyes de rendición de cuenta de la función pública son de vital importancia para erradicar en este caso las violaciones al derecho de acceso a la justicia, ¿no? ¿Cómo se investiga un delito? ¿Qué interés pueden poner las autoridades, los fiscales, los defensores, la policía, el juez como tal? ¿Qué criterios pueden establecer para emitir una resolución? Todos estos elementos tienen que ver también con la falta de acceso a la justicia. Muy bien, creo de que hemos hecho un análisis, si bien es cierto, puntualizando algunos aspectos de política criminal, algunos aspectos legales. Sé que falta quizá mucho por hablar, ¿no? Pero ha sido un placer, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Me siento muy orgulloso de formar parte de la familia de Latin Juris. Agradecido con el doctor Damián Armijos Álvarez por la confianza también. Estamos a las órdenes. Y para todos ustedes, estimados colegas, también estamos siempre dispuestos a colaborar. Esto lo hacemos únicamente por amor a la academia y eso es lo que nos une, que nuestros países cada vez sean mejores, cada vez podamos ir avanzando en la consecución de la justicia. Un fuerte abrazo a todos, mis mayores deseos de éxito y bendiciones, especialmente en este tiempo que estamos en cuarentena, resguardados en nuestras casas, pues que sirva para, como lo estamos haciendo ahora, para debatir, para motivarnos y para aprender cada día más. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo desde El Salvador.